A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Queridos amigos, buenas tardes. Federico Pérez Intriago es un político ecuatoriano nacido en 1947. Fue prefecto de Pichincha hace ya 22 años, entre 1992 y 1996, cuando como candidato del Frente Radical Alfarista se impuso en una reñida elección al candidato de la Democracia Popular, Marcelo Dotti. Ambas organizaciones políticas desaparecidas hace algún tiempo en los registros oficiales del Consejo Nacional Electoral. Se candidatizó nuevamente a la prefectura de la provincia en las elecciones del año 2000 y del 2004, sin éxito, para luego ser elegido diputado nacional en el año 2006 por el PRIAN. Sin embargo, prácticamente no pudo ejercer su cargo, ya que en el año 2007 fue destituido junto con 57 diputados de la oposición por el entonces Tribunal Supremo Electoral, en el marco de la crisis que culminó con la convocatoria a consulta popular formulada por el expresidente Rafael Correa. Tiempos agitados en ese entonces y también los de hoy. Hoy retorna a la política nacional y por cuarta vez como candidato a la prefectura de Pichincha. Les saludamos cordialmente y agradecemos su presencia en nuestro programa, donde conversaremos qué ha significado para él su alejamiento de la política activa, qué significa su retorno ahora auspiciado por el partido Creo, que lidera el banquero Guillermo Lasso, y la propuesta con la que aspira a conducir el gobierno descentralizado de la provincia del Pichincha. Gracias, doctor Pérez, por aceptar acompañarme en este día y estar en mi programa Quito con Marjorie. Marjorie, muchas gracias. Quiero hacer dos aclaraciones. Por favor. En el año 96 fui candidato a la alcaldía de Quito y esa es mi segunda participación, en la cual evidentemente la gente entenderá que no gané porque no fui alcalde. Y quiero comentarle que en efecto, en el 2007 fue diputado, pero no fui renunciado. Yo renuncié mucho antes de que los manteles, pero muchísimo antes, porque yo no estaba de acuerdo con la forma como se conducía el Congreso, ni estaba de acuerdo tampoco en la forma como trataban la democracia, y en aquel entonces el mismo presidente Correa, del cual nunca participé de él, pero las condiciones como se presentaron, las cosas no estuve de acuerdo. Por lo tanto, renunció mucho antes de los manteles, los famosos manteles. Con los diputados de los manteles, sí, que así se los conoció. Muchas gracias por la aclaración. Al contrario. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha sido todo este tiempo que estuvo alejado de la política activa? Bueno, yo me retiré después de que renuncié a la diputación. Precisamente dije, hasta aquí llegué, no más. ¿Por qué no más? En el sentido de que tengo que también hacer lo mío. Yo soy un empresario. Al momento tenemos alrededor de 3,000 y pico de familias que dependen de lo que hagamos o dejemos de hacer en el Ecuador entero. Y claro, me retiré casi sofocado por lo que aconteció en el Congreso. Porque en la vida uno pierde y uno gana. De manera que no hay que ver cuántas veces gané y cuántas veces perdí. Lo importante es intentar servir a la colectividad en el puesto que a uno le corresponda a través siempre de elección popular. Me han ofrecido puestos a propósito en diferentes gobiernos, pero yo no he aceptado por un proceso fundamental, porque yo creo que el servicio a la colectividad tiene que estar dado en función de lo que la gente quiere que uno haga en el puesto que uno debe hacerlo, no por decisión de una persona con nombramiento, digámoslo de esta manera. Pero al retirarme finalmente
Tuve una experiencia un poco complicada hace un año y medio, cuando decidí volver a la política. Y a propósito, estoy más de un año, casi un año y medio trabajando para la prefectura, pero con una sola decisión, la prefectura. Como cuando decido ser ingeniero, es ingeniero. No quiero decir que a la mitad me cambie a doctor. Por lo tanto, prefectura. Bueno, pero en la vida, y a quienes nos están escuchando, muchas veces nos ocurre, sobre todo a los jóvenes, que toman una decisión y de pronto pues, se dan cuenta que no era lo que más les gustaba y no deberíamos censurarlo, ¿no? El cambio, si es un cambio para bien, bienvenido sea. No, desde luego, pero lo que me estoy refiriendo es que en política no debe existir eso. Evidentemente en la vida puede existir 1000 cambios, pero en política no, porque entonces esto quiere decir, y certifica y ratifica que yo quiero ser prefecto, no porque me lo han pedido, sino porque yo le pido a la colectividad que me acepte como candidato y como subprefecto con sencillez y con humildad, porque estoy preparado para dirigir a la provincia de Pichincha, con absoluto conocimiento de lo que digo. Y esto no es prepotencia, esto no es arrogancia. Es seguridad. Es seguridad y una verdad. Por lo tanto, es ahí donde voy, es ahí donde llegaré. ¿Por qué hacerlo a través del partido Creo? Porque la ley determina que uno tiene que ser candidato a través de un partido. Para comenzar, la ley determina que uno tiene que ir a votar por obligación. La ley determina que uno tiene que ser candidato. Pero la ley no nos obliga a elegir con quién. Pero por supuesto, por lo tanto, ya está en nuestra conciencia determinar con quién. Y como yo soy un hombre de empresa privada, soy un hombre que determina que los emprendedores tienen que tener el campo suficiente para poder desarrollar en cuanto a sus sueños y aspiraciones, entonces creo que es lo más cercano a mi forma de pensar, en términos de empresario, en términos de crear fuentes de trabajo, en términos de libertad de pensamiento, en términos de respeto y solidaridad, creo. Por lo tanto, no me puedo ir con el ex-MPD, con el respeto que ellos se merecen, no me puedo ir con la Izquierda Democrática, porque ellos tienen conceptos para mí, muy respetables por cierto, tienen conceptos evidentemente muy distantes a mi forma de ser y mi forma de pensar. Doctor, cuando usted estuvo en la política y nos comenta que salió y se alejó porque de alguna manera estaba cansado por los periodos y por la dinámica que tiene la política, ¿está consciente de que esto no ha cambiado? De que es una dinámica permanente. Hay distintos matices, por supuesto, que los van dando la coyuntura, pero ¿qué está dispuesto a perder ahora por seguir en política y de ser electo prefecto de la provincia? Bueno, el servir a la comunidad y el ser electo, como ya lo fui en 2 oportunidades, ya lo dijo usted, no es perder, es ganar. El soñar con servir a la colectividad, intentándolo, no es perder, es ganar. Y por supuesto usted me entenderá que yo en mi proceso mental, yo no considero la política como el servicio a la colectividad solamente, yo creo que es un apostolado. Es el apostolado en definitiva de no beneficiarse, pero en todo caso, con lo que yo más comento y promulgo, los únicos signos de la inteligencia, la sencillez y la humildad, servir a los demás. Servir porque mediante estos 2 aspectos fundamentales del ser humano uno puede entender el dolor de los demás y no encontrar con paternalismo soluciones, sino con la creatividad y el decirles, a través de levantar el autoestima de las personas, que somos capaces los ecuatorianos de salir adelante. Por eso estoy imbuido en este proceso, Marjorie. Por eso estoy seguro que la gente recibe con buen agrado mi comunicación y mi mensaje. No lo digo con aspaviento, ni le digo tampoco a la comunidad que esto es un reflejo de mi parte intencional y mal pensado. Al contrario, creo que sucede lo que digo. Y por eso me motivo más. Y por eso cada día que amanece me encuentro con más fuerza como para seguir adelante en este tema. Porque veo que la gente responde a mi mensaje. Y eso es fundamental, no solamente en encontrar fuentes de trabajo para la juventud que no lo tiene, pero a través de proyectos que sí los tengo muy claros con respecto a la provincia de Pichincha. De acuerdo, viene trabajando en territorio, en la pre-campaña ya más de un año. ¿Cuál va a ser su plan para vincular a la provincia? Porque actualmente vemos muchos candidatos ya haciendo pre-campaña, han realizado ya sus discursos, los tienen muy bien planteados en algunos de los casos, pero generalmente olvidan a la provincia. Hablamos de Quito, Distrito Metropolitano, y la provincia de alguna manera no se siente involucrada en estas propuestas. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es su propuesta para recuperar la provincia?
Cuando yo era prefecto, la provincia tenía 3.843 kilómetros cuadrados. Hoy tiene 5.200, sin contar el Quito metropolitano. Por lo tanto, la pregunta suya es muy válida. Y no estoy juzgando lo anterior, lo que hay que pensar es en el futuro. ¿Por qué dejaron desmembrar a la provincia? Hoy todavía hay problemas con límites, como Simón Bolívar, como por ejemplo Palo Quemado. Acaban de entregar en el año 2013 las lagunas de Mojanda a la provincia de Imbabura. Y cuando yo comienzo a hacer este recuento, no es un proceso que a la gente le interese, pero es un proceso que sí corresponde a la honestidad y corresponde a la realidad. Y un liderazgo, ¿no? Pero desde luego, entonces a partir de eso uno tiene que entender que hay que querer a la provincia con pasión. Como todas las cosas que uno hace en la vida, hay que tener pasión para hacer cosas bien. Por lo tanto, claro, eso es lo que yo pretendo, y a través de la regeneración del campo, a través de la consecución de riego, a través de la consecución de pavimentar 1.132 kilómetros de la provincia de Pichincha, que tiene 4.700 kilómetros de vías, a través de la reconstrucción de todo el agro en términos de hacer las grandes cooperativas de producción, a través de los dos centros de distribución y los 2 centros de acopio que tendrán que ir entre Cayambe y Pedro Moncayo y el otro entre Mejía y Rumiñahui, a través de llevar adelante un proceso de que los vendedores y los productores sean empresarios y que los jóvenes puedan ser entonces realmente productores de la exportación, para poder entender un nuevo cambio en la provincia de Pichincha. Y es eso lo que a mí me motiva, y es eso lo que voy a procurar y se va a hacer. No solamente las ciclovías, los ciclopaseos, el enderezar el proceso de turismo que genera fuentes de trabajo y riqueza, pero estos son complementos de un proyecto que tiene 3 aristas en mi administración. Van a tener 3 aristas fundamentales con 6 subdivisiones en cada uno. Entonces, claro, cuando usted me pregunta, por ejemplo, ¿dónde queda la 1 de mayo? Yo le digo, la 1 de mayo es una parroquia de los bancos, porque conozco perfectamente bien, hay que hacer una redistribución geopolítica de la provincia de Pichincha. No es posible que Pacto, Gualea Cruz, no es posible que Nanegal, Nanegalito pertenezcan todavía como parroquias de la capital de la República o al Quito metropolitano, si están muy distantes. No es posible que la ruta perdida no tenga una salida para hacer el convenio con la provincia de Imbabura para llegar a Otavalo. Pero como usted mencionó al inicio de esta intervención, a los ciudadanos esto no es lo que más le importa. Es importante que quien esté a la cabeza se preocupe de esto, pero al ciudadano, al quiteño o al pichinchano, no, en su día a día no le importa cómo está redistribuida la provincia. Lo que más le importa sin duda es empleo, es mejorar, Correcto. lograr mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y tener posibilidades, tener oportunidades, ¿verdad? En este sentido, ¿qué ha sido lo que más le ha golpeado de la realidad que vive nuestra provincia en los viajes que ha realizado hace ya más de un año? Bueno, yo quiero simplemente remitirme al hecho de que sí importa, porque finalmente es un proceso que tiene honor y hay que recuperar los valores y los principios. Sí importa, porque cuando uno llega a una posición de prefecto, de concejal, de alcalde o de presidente de la República, jura ante las autoridades y ante el pueblo defender no solamente su territorialidad, sino al mismo tiempo lo que ahí contiene la parte humana. De manera que sí importa, pero por otro lado también es cierto lo que acabo de decir. Es importante recuperar las fuentes de trabajo y dar empleo. Pero yo soy un experto en eso. No tengo que decirlo sin ambajes. Yo puedo generar fuentes de trabajo y por eso le acabo de mencionar que vamos a generar muchas fuentes de trabajo a través de lo que yo sí sé hacer. O sea, no me pueden decir a mí que generar empleo, pero claro, si es que alguien me dice cómo va a ser la seguridad de Pichincha, yo tengo que decirle, bueno, entonces les llamaría a mi amigo, bueno, el capitán Zapata, para que me ayude a estructurar la seguridad de Pichincha. Porque yo no soy experto en seguridad, pero yo sí soy experto en crear fuentes de trabajo y riqueza y en exportar, porque eso es lo que yo hago hoy día de hoy. ¿Y en qué cree más, Federico? ¿En la instrumentación del conocimiento, es decir, la tecnocracia, o en la política? ¿O en la actividad política? No. La actividad política simplemente es el mecanismo, es el camino para llevar adelante procesos que determinen, obviamente, una mejor capacitación, una mejor educación, y a través de eso, entonces, implementar asuntos de orden social, pero también asuntos de los que acabo de mencionar. El poder político en manos correctas no solamente engrana un proceso de evitar la corrupción, pero por sobre todo el conocimiento para saber cómo se hacen las cosas. No se olvide algo,
De todos los prefectos que me sucedieron, el único que queda en este país y en esta prefectura soy yo. Todos están caminando por los techos. Y eso para mí es una buena carta de presentación, ¿no es cierto? Manos limpias. Y eso significa que conozco... No me dirá manos limpias y corazones ardientes. No, eso no. Los corazones son ardientes desde que uno nace, pero no hay que decirlo. Pero, no. Muy buena su aseveración. No, corazones ardientes no, solo manos limpias. Quería preguntarle un poco más sobre cuál es la relación suya con el partido y con la militancia. ¿Cuáles son los incentivos que tienen los militantes de su partido y los posibles militantes que podrían sumarse para acompañarlo, para trabajar con usted? Tenemos 644 candidatos en la provincia de Pichincha listos para entrar en batalla. Y eso no lo tiene nadie, con franqueza. Ni los partidos organizados lo tienen. Eso lo hemos creado en 17 meses exactamente de trabajo. Y si usted me dice cuántas parroquias están con candidatos, le digo las 53 parroquias rurales de la provincia de Pichincha, de las cuales 33 de Quito. Todos tienen candidatos titulares y suplentes, mujeres y hombres. Yo le digo que los 8 cantones de la provincia de Pichincha tienen candidatos a alcaldes y tienen candidatos a concejales, suplentes y titulares, mujeres y hombres. Nadie tiene esta estructura. Por lo tanto, todo lo que significa, lo mucho o poco que pueda tener, creo, está respaldado con una estructura que hemos creado para llevar adelante un proceso de transformación de la provincia de Pichincha. Porque claro, no es el llanero solitario que entra a la prefectura. Es el candidato ganador que entra, Federico Pérez, con 600 y más personas a trabajar en la provincia de Pichincha en los lugares más recónditos. Estos 600 y más ciudadanos son candidatos, pero ¿qué incentivo le damos a los militantes que no van a estar en una papeleta? No, ninguno. Porque yo soy candidato de la provincia de Pichincha a través de un mecanismo de creo. Yo, el momento que gane, voy a pedir, obviamente, una disposición de libertad disciplinaria para poder acceder a ser prefecto sin vinculación política con nadie. Porque yo no quiero pagar favores a nadie. Y deben entender, porque lo que voy a decir es cierto. No se les ocurra querer votar por Federico Pérez porque van a tener un puesto de trabajo. Nadie, ni los mismos miembros de nuestro movimiento, ni ninguno que determine más allá de lo que el Consejo Provincial necesita. Tampoco quiere decir que voy a votar gente. Vamos a hacer una reingeniería interna para saber cuáles son los más competitivos, los más eficientes y eficaces para el beneficio de la provincia de Pichincha. Hablamos de la provincia de Pichincha en su conjunto, hablemos de Quito en particular. ¿Cómo es el Quito de hoy en relación al Quito de cuando usted estuvo en la administración? Quito tiene 1.740 barrios, de los cuales 432 son absolutamente pobres, de los cuales 376 barrios no tienen títulos de propiedad sus habitantes, no tienen caminos, no pueden entrar con facilidad y seguridad. Quito es la ciudad más insegura de Latinoamérica al momento, de acuerdo al New York Times y de acuerdo al Washington Post. Por lo tanto, ¿qué es Quito? De lo que yo conocí, el muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito. Lo que le cambiaron es al Quito metropolitano. Eso no significa absolutamente nada. Se perdió la característica de la solidaridad, se perdió la característica al mismo tiempo del cariño entre vecinos. Y obviamente esta ciudad es, este momento, una ciudad convulsionada que requiere al propósito de un buen alcalde, ¿no? De acuerdo. Necesita un buen alcalde, en su caso, una persona con experiencia probada. ¿Por qué apostar a alguien joven, a nivel de su partido estoy hablando, para manejar el cabildo quiteño? Esa es otra pregunta bien interesante. Las fallas que hemos obtenido desde cuando el señor Correa fue presidente a los 42 años y lo que hoy tenemos, un Quito destruido y realmente convulsionado con el señor Mauricio Rodas, no quiere decir que la juventud es mala. Quiere decir que esas dos excepciones confirman la regla de que la juventud es una maravilla. Pero dos no pueden dañar de ninguna manera el canasto famoso y fabuloso de la juventud. Por lo tanto, un nuevo joven en la alcaldía de Quito, combinado con una experiencia como la que yo tengo en binomio, puede ser bien interesante. Y tan interesante puede ser entonces que yo me apoyaré en esa fuerza, en esa dinámica y por sobre todo en esa capacidad que tienen los jóvenes a través de mi experiencia, que es el conocimiento y al mismo tiempo la resolución de muchos problemas que Quito necesita. Por ejemplo, no nos olvidemos que Quito tiene problemas de vialidad. Y la prefectura de Pichincha tiene mucho que ver con eso, en la solución de este problema. ¿Y con quién lo voy a hacer? Con el alcalde de Quito,
y por lo tanto tenemos soluciones prácticas con Juan Carlos Holguín para implementar soluciones de primer orden. De acuerdo, Juan Carlos Holguín nos acompañó en este programa hace un par de semanas. Si no llegan en binomio, entiendo yo que además es un momento para dialogar, un momento de llegar a acuerdos, pero ¿cuál sería su opción B? ¿Cuál sería su otra opción preferida? No. Bueno, en política en verdad, Marjorie, nada está dicho. Eso es una realidad hasta cuando, incluyendo la inscripción, nada está dicho hasta el día de la elección. Más sin embargo, yo debo decir lo que acabo de decir al inicio. Yo tengo una sola ruta. Esa ruta es la prefectura y nada ni nadie puede desviar de mi verdadero objetivo, que es llevar. No, es que si me desenfoco por cualquier condición, simplemente he dejado de ver el bosque por ver un árbol, y eso no está en mi conciencia ni en mi forma de ser durante años. Al grano, una sola cosa. ¿Podemos dar nombres de cuál sería su equipo de trabajo? Bueno, mucha gente, comenzando por instituciones, no personas, como por ejemplo he pedido a la Cámara de la Construcción que ellos sean los referentes de llevar adelante procesos de licitación y concursos públicos, para que no sea solamente transparente, sino sea conocido a través de la tecnología, la técnica y el conocimiento que ellos tienen, y no fallar en la contratación. He pedido a las cámaras también, en términos generales, de la industriales, a la Cámara de Comercio. Hoy día tengo, por ejemplo, con la Cámara del Transporte Pesado una reunión para pedirles que me asesoren en términos de cómo se debe fomentar la vialidad de la provincia de Pichincha, considerando que hay caminos terciarios, secundarios y primarios. Los primarios no tienen nada que ver con destrozar los carros también pesados de las secundarias, por lo tanto tengo que integrarme con ellos como asesores de un grupo de trabajo que no me limite a una persona, sino me proteja en términos de ser eficiente con corporaciones que conozcan la problemática en términos generales y no una sola persona que dé su opinión. De manera que, ¿quiénes son mis asesores? ¿Quiénes son los grupos de trabajo que vienen conmigo? Son estas personas, a través de las instituciones y a través de los gremios, incluyendo trabajadores. ¿Por qué no tengo que hablar con ASEOLS para que me explique más o menos cómo es el proceso que ellos entienden con respecto a la contratación de empleados, desde los más humildes a los más altos? De manera que yo soy una persona abierta a todo concepto. Les soy franco, así es como dirijo mis empresas. Tal vez la persona más humilde me da a mí el criterio más lógico y sano de cómo debo enderezar procedimientos sin tener que entrar a los asesores de alto rango y de alto grado. Ahí tal vez está la solución de los problemas. Son ellos. Tener conocimiento de base, ¿no? Correcto, Marjorie, así es. ¿Cómo ve al país? ¿Cómo la ciudad de Quito, la capital, una ciudad política por excelencia? ¿Cuál es su expectativa a nivel país del resultado de las próximas elecciones? Bueno, yo espero que haya un cambio radical. No podemos seguir viviendo del Estado. Estas normas que nos dictan constantemente determinan que vamos para atrás. Hay que abrir los mercados internacionales, el mundo es universal. Hay que levantar el autoestima de los quiteños y de los pichinchanos, por lo menos en mi caso, que no anden viendo al piso, sino que vean un horizonte más claro, más correcto. Hay que decirles, los ecuatorianos somos buenos para trabajar. Hay que decirles, mediante el liderazgo y la conducción propia de un prefecto vamos a encontrar fuentes de trabajo, organización, disciplina y al mismo tiempo respeto y tolerancia. Tenemos que volver con los principios, obviamente, y las ideas liberales, que son las que han movido al mundo entero. Esas ideas no solo de comercio, sino al mismo tiempo de lo que acabo de mencionar, de tener esta práctica propia de nosotros de querer soñar, de querer progresar, de querer hacer algo, de ser emprendedores. Y por eso necesitamos un prefecto que sea administrador. No necesitamos un prefecto político. Ya vemos lo que ha pasado. 11 años de absoluta desolación, últimas, y 20 años de la prefectura. Federico, pero usted también es político. No, yo no soy político profesional. ¿No se considera un político? No, soy, pero no soy el político profesional que vive de la política. Yo simplemente hago lo que tengo que hacer, vivo de lo que hago y sobre todo hago de lo que vivo. Por lo tanto, no va en relación sino de lo que soy. Entiendo, claro. Soy liberal y así me mantengo por igual. Una sola línea. Liberal, se define liberal. Absolutamente, liberal. ¿Es un momento de ideologías? No, absolutamente no.
no hay nada que hacer. Por eso es que yo digo, todos aquellos que quieran ayudarme como prefecto, los socialistas, los comunistas, los de derecha extrema, los de derecha cercana a la realidad, no tiene importancia, no existen. Tenemos que generar riqueza, fuentes de trabajo, exportación a través de todos los mecanismos, porque las ideologías más bien han matado un proceso que identifica, como yo soy socialista, voy a destruir todo lo que está bien del otro lado, ¿no? Macron, presidente de Francia, en uno de sus libros dice, el momento de la política es como un supermercado. Tienes que ir agarrando de cada ideología, de cada línea, lo que funciona en este momento. Me encanta esa reflexión. Muchas gracias. ¿Algún mensaje final que quiera dejarnos, Federico? No, simplemente agradezco enormemente esta entrevista, Marjorie. Dios se lo pague de todo corazón. Y les pido, por favor, a los ciudadanos pichinchanos, tengan la bondad, no voten por Federico Pérez simplemente porque tengo experiencia y fui prefecto. Voten por Federico Pérez porque realmente necesitamos un administrador que genere fuentes de empleo y eso nos va a dar suficiente capacidad por hacer una provincia realmente referente de nuestro querido país. Seremos la única provincia que esté al fuera de todos los mecanismos políticos de las otras 23 provincias que tiene nuestro país, fuera de la de Pichincha. Agradecemos a Federico Pérez por acompañarnos en este programa. Ciertamente, la provincia de Pichincha parece, al igual que Quito, haber perdido su calidad de referente nacional y de liderazgo, aunque posee activos turísticos y culturales, así como potencialidades agrícolas, ganaderas e industriales de gran importancia. Los pichinchanos sentimos una suerte de abandono o al menos debilitamiento de aquel sentido de pertenencia y de orgullo que antes exhibíamos y que se reflejaba en obras e iniciativas de desarrollo. También es innegable que se percibe un gran debilitamiento del vínculo entre la ciudadanía y el gobierno descentralizado, o si es que esta relación existe, es evidente que no ha sido adecuadamente comunicada durante los últimos años. Una tarea enorme y una responsabilidad política aún mayor, la que asumirá quien resulte ganador de estas elecciones. Los pichinchanos abrigamos la esperanza de una gestión moderna que aporte al bienestar de todos y al desarrollo de la provincia, hoy y hasta el futuro. Gracias por su amable sintonía y hasta un nuevo programa de Quito con Marjorie. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó